Démosle un gran aplauso al doctor González Márquez. Muchas gracias. Bueno, como se ha dicho, el cambio climático es transversal, es un tema transversal que se puede abordar desde varias perspectivas, desde varias disciplinas y que encierra muchas problemáticas en sí mismo. En este caso, yo voy a hablar de la relación entre cambio climático y las energías renovables a través del almacenamiento de energía. El tema del almacenamiento de electricidad es un tema novedoso prácticamente en todo el mundo y desde luego lo es también para México. Digamos que es un tema emergente que apenas se comienza a mirar y que de repente parece medio descabellado. ¿Qué es eso de almacenar electricidad? Hasta ahora, en México y en muchos países, ni las leyes ni las políticas públicas son muy consistentes al abordar el tema del almacenamiento de energía, porque no saben bien si colocarlo como dentro de la etapa de la generación o dentro de la etapa de la transmisión-distribución de electricidad. Sin embargo, los avances que se van dando en los últimos años en materia de cambio climático están obligando a México a tomar decisiones innovadoras en el tema del almacenamiento de la energía. Casi todos los planes, comenzando con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Energía, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proponen que México reduzca las emisiones de CO2 a través de la sustitución de las fuentes tradicionales de energía por fuentes de energía renovable. Esto se ha recogido en la legislación, de tal manera que hoy en día la Ley de Cambio Climático y la Ley para la Transición Energética establecen el compromiso del gobierno mexicano de generar 35% de la electricidad a través de fuentes limpias para 2024. Ustedes ven, 2024 está a la vuelta de la esquina y me parece que la meta es muy difícil de cumplir. También la meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es la relación con el cambio climático, en un 30% sobre la línea de base para 2020 y 50% para 2024. Otra vez, son metas muy difíciles de cumplir. Uno de los obstáculos para llegar a estas metas es que el uso de energías renovables no es tan simple. La principal dificultad que manifiestan es que son fuentes de energía intermitentes. Piensen, por ejemplo, la energía eólica solo se genera si hay viento. Si no hay viento, no hay generación de energía. Y así podríamos hablar de todas y cada una de las fuentes que llamamos renovables y caeríamos en la cuenta de que son intermitentes y, en segundo lugar, casi siempre se encuentran en sitios muy lejanos. Entonces implican problemas de transporte de esa electricidad, donde se pierde mucha energía también. Por lo tanto, las metas que los planes y programas y las leyes mexicanas le han impuesto al gobierno mexicano con relación a, uno, la transición energética y dos, la reducción de emisiones de CO2 como principal gas que contribuye al cambio climático, no pueden lograrse si no nos metemos de lleno a la regulación del almacenamiento de electricidad. Vamos a ver, hay una máxima que los ingenieros saben muy bien. La electricidad se produce y una vez producida debe consumirse o se pierde. Es la máxima. La electricidad se usa cuando se genera. Entonces, aparentemente es imposible pensar en almacenamiento. Esa máxima, sin embargo, creo que es relativa en este momento. ¿Qué es el almacenamiento de electricidad? Bueno, las definiciones doctrinarias y legales que encontramos en todo el mundo se parecen mucho y podemos concluir que el almacenamiento se define como la capacidad de, ya sea almacenar electricidad o producir electricidad para luego, fíjense, producir para luego descargarla en los tiempos en que su costo es más barato y es más eficiente. Por ejemplo, durante el día casi toda la gente sale de su casa y se va al trabajo y apaga las luces. En la noche las prenden, pero en la noche la electricidad es mucho más costosa. Entonces, ¿qué les parece
esta idea que tenemos aquí planteada en la portada de la presentación. Tú tomas la electricidad durante el día y la almacenas aquí en una batería y la usas la energía almacenada durante la noche. Tesla, por ejemplo, ya vende baterías para las casas, donde puedes conectarte, almacenas y usas cuando la necesitas, pero a un costo más barato. Estarías pagando la electricidad, la luz, a una tarifa de día usándola de noche, lo cual significaría un ahorro para el usuario y desde luego para el país, ¿no? Entonces, esto es el almacenamiento o lo que llamamos el almacenamiento de energía. Tiene muchos beneficios el almacenamiento de energía. Primero, el beneficio de la integración de mezcla de energías. Fíjense, si supongamos que estamos en 2024, tendríamos 50% de electricidad proveniente de fuentes tradicionales y 50% de fuentes renovables. Pero hay que mezclarlas. ¿Me explico? La única manera de mezclarlas es con un sistema de almacenamiento. 2, reduce la necesidad de invertir en fuentes convencionales que son muy costosas. 3, fortalece la seguridad energética. ¿Qué es esto de la seguridad energética? Que podemos confiar en que siempre tendremos luz. Aún en caso de un terremoto, por ejemplo, ¿no? Pero imagínense, hay personas que usan aparatos médicos que deben estar conectados a la electricidad las 24 horas. Si la luz se va, pues se mueren. Pues eso es seguridad energética. 4, da estabilidad al sistema durante los cortes. Se va la luz, el almacenamiento entra. Muy parecido a algo que ya conocemos muy bien, el no break de las computadoras. Se va la luz y da tiempo de salvar, de guardar, etc., ¿no? Siguiente, reduce el costo de la transmisión y la distribución. Una posibilidad es que estos sistemas de almacenamiento estén muy cerca de los puntos de carga. Siguiente, significa ahorros para los consumidores, lo que ya comenté. Se puede consumir electricidad con tarifas más baratas en los tiempos pico, ¿no? Reduce el uso de combustibles fósiles y esto nos llevaría a la reducción del CO2. Mantiene y mejora la calidad, frecuencia y voltaje. Todos hemos visto, los aparatos se descomponen por las variaciones eléctricas. Al tener un sistema de almacenamiento que recibe la electricidad y la regula, luego la suelta con una frecuencia fija, sin variaciones, con el mismo voltaje, con la misma calidad. Y también, al final de cuentas, da soporte en caso de fallas. Como ya lo comentamos, se va la electricidad, entra a usarse la que está almacenada. Hay muchas tecnologías para almacenar electricidad. Y aquí hay otra máxima. La electricidad no puede almacenarse como electricidad. Necesita ser transformada en otro tipo de energía y después revertir la operación. ¿Me explico? Así tenemos, por ejemplo, y les puede parecer ridículo, pero fíjense, almacenamiento mecánico. ¿En qué consiste el almacenamiento mecánico? Consiste en usar la electricidad para subir el agua de una hidro atrás de la compuerta y después, cuando se requiera, soltarla. Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos la electricidad en energía mecánica y después esa energía mecánica se convierte otra vez en generación de electricidad. O el almacenamiento electroquímico o el almacenamiento químico. Y hay una excepción a esta máxima. A veces sí se puede almacenar electricidad como electricidad. Hay dos posibilidades, los superconductores y los capacitores. Allí sí, que no es lo mismo que esta parte de acá, que son básicamente baterías, almacenamiento en baterías. Ya tenemos experiencia en eso, ¿eh? Aquí en México tenemos el Prius, que genera electricidad y la almacena en su batería. Pero hay un esquema mucho más serio en California. Hay grandes campos, inmensos campos de baterías que almacenan electricidad. Claro, son baterías diferentes. Entonces, es transformar, por ejemplo, aquí la energía eléctrica en energía electroquímica y luego revertir la ecuación. ¿Qué experiencias tenemos en México? Varias, no muchas, pero ojo, ningún país del mundo tiene muchas, esto apenas va comenzando. En México tenemos, por ejemplo, este sistema híbrido de electricidad en San Juanico, en Baja California. ¿Qué ocurrió allí? En este pueblito
no había conexión a la electricidad que proporciona la CFE. Entonces, había unos generadores de diésel que daban electricidad para 3, máximo 4 horas al día. Imagínense, 3, 4 horas al día. Entonces la gente comenzó a comprar sus propios generadores para el refrigerador, para la tele, porque con eso no era suficiente. La solución fue la siguiente: una agrupación de Estados Unidos junto con la CFE construyeron un sistema de generación eólica. Con el sistema eólico complementaron las 4 horas que les daba el diésel, hicieron la mezcla y tuvieron electricidad para las 24 horas. Eso se llama un sistema híbrido, y esto ocurrió en 1999. Hay un proyecto que no está todavía concluido de almacenamiento fotovoltaico en la central de Rosalía, Baja California Sur. Hay un sistema de almacenamiento mecánico, otra vez mecánico, en la planta hidroeléctrica de Chicoacén. Consiste en lo que decía: se usa la energía del agua para generar electricidad y después la electricidad para subir el agua y luego descargarla. Es complementario de la generación que hace la propia hidroeléctrica. En el aeropuerto hay una cosa que se llama flywheels, que es una especie de rotores que giran con el viento, y al girar van generando electricidad, y también tiene un sistema de almacenamiento. Y también hay otro en la eólica de Chiapas, almacenamiento mecánico también. Tenemos algunas experiencias, pero no muchas. Pero decía, ningún país del mundo tiene muchas. Aquí pueden ver en este mapa dónde se localizan los sistemas de almacenamiento que ahora tenemos. La CFE y el gobierno mexicano inventaron una cosa que es muy interesante: el Banco de la Electricidad, un sistema de almacenamiento virtual de electricidad. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues imagínense, las plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, están generando electricidad, un montón de electricidad que decíamos, el principio es, debe consumirse cuando se genera, pero a veces sobra electricidad. Producen demasiada electricidad destinada a un sitio determinado. Pues la idea es, si hay un compromiso de generación, ahora que tenemos empresas privadas, se genera electricidad por empresas privadas, exceden la generación y no se requiere en ese punto, la idea es desviarlo a otro punto y que lo consuma, perdón por la redundancia, a otro consumidor, y que eso se compense con futuros déficits. Este es el almacenamiento virtual que no existe en ningún país más que en México. Ahora veamos el tratamiento jurídico de este problema del almacenamiento de electricidad. ¿Cómo está el derecho comparado? Un recorrido muy rápido por el mundo nos muestra lo siguiente. En Europa tenemos 2 directivas vigentes: la Directiva sobre el Mercado Interno de Electricidad y la Directiva sobre Fuentes Renovables. Hoy en día, que están vigentes, ninguna de las 2 se refiere claramente a el tema del almacenamiento. La Directiva sobre Fuentes Renovables simplemente señala que el almacenamiento es parte de las redes de distribución y transmisión, pero existen 2 proyectos de nuevas directivas que ahorita se están discutiendo, y en esos 2 proyectos de directivas que sustituyen a estas, el almacenamiento de electricidad ya es considerado como una etapa diferente de la cadena productiva de la electricidad. En California, uno de los estados más avanzados es este estado de California, que tiene una ley que obliga al gobierno a incluir el almacenamiento de electricidad dentro de la red de electricidad. En Canadá se permite el almacenamiento proveniente de fuentes renovables para aquellos consumidores que pagan una tarifa fija, así que no se mide la electricidad, sino pagan tarifa fija, y les permiten el almacenamiento de la energía proveniente de fuentes renovables. En Chile, para pasar a Sudamérica, se creó la Superintendencia de Electricidad a través de una ley que se refiere al almacenamiento de electricidad, pero no lo regula, simplemente por allí lo menciona. En Colombia, la ley más importante en materia de electricidad ni siquiera lo menciona. Y en México, fíjense, nuestra Constitución, antes y después de la reforma, se ha referido a la cadena productiva de electricidad en 4 etapas: la generación, la distribución, transmisión, la transformación y el suministro. No menciona, como ven,
el almacenamiento de electricidad. Para que esto quede claro, veamos este gráfico. Fíjense, aquí está la cadena productiva de la electricidad. La generación, representada aquí por una planta típica termoeléctrica, que funciona fundamentalmente con diésel o puede funcionar con carbón y que obviamente contribuye muchísimo al cambio climático, se genera y después se transmite. Ustedes han visto esas torres enormes que llevan cables muy gruesos de electricidad. Es la transmisión que va de la generación hacia las ciudades. Cuando llegamos a las ciudades comienza la distribución. Los postes son más chiquitos, los cables son más delgados y quizás haya entre medio una subestación que transforma. La electricidad se puede generar y transmitir a 220 megawatts y en la subestación se reduce a 110 y ya se distribuye y la distribución llega al punto de carga, al suministro. Entonces, viendo estas 4 etapas, técnicamente el almacenamiento de electricidad se puede dar en la generación, como ocurre por ejemplo en California, se genera y se almacena. Se puede dar en la etapa de la transmisión, incluso en las subestaciones que transforman. Se puede dar en el consumo, como ya lo ejemplificamos con la portada de la ponencia, ¿no? Ahora, ¿cómo está regulado en México? Bueno, hay que dar un repaso por el nuevo derecho energético mexicano que tenemos, donde estaría primero la Constitución. La Constitución mexicana dice, de todas las etapas de la cadena productiva, el gobierno hoy en día solo está a cargo de la transmisión. Es un área estratégica y por tanto reservada a las empresas productivas del Estado. Pero la generación hoy en día es una actividad abierta a la inversión pública, igual que el suministro y la distribución. ¿Me explico? Eso dice la Constitución y da base para las leyes en la materia, que son básicamente aquí 3. La ley de la industria eléctrica, la ley para la transición energética y la ley general de cambio climático, que entre otras cosas, como ya vimos, establecen los compromisos de reducción de emisiones y de transición energética. Luego tenemos los planes y programas que también ya vieron, enuncian esas obligaciones de México y algo que se está convirtiendo en muy recurrente en México, las regulaciones administrativas. Uno puede entender de aquí para arriba, pero ya entrarle a entender las reglas del mercado es harto complicado. Las reglas del mercado se componen de 2 documentos. Uno, las bases para el mercado de electricidad, fíjense que regula el mercado de electricidad, emitidas por la Comisión Reguladora de Energía, y las reglas operativas del mercado de electricidad emitidas por, ¿cómo se me fue el nombre de este? Centro Nacional de Control de Electricidad, Control de Energía, Centro Nacional de Control de Energía. Entonces es un documento muy técnico en donde, como vamos a ver, también se regula el tema que estamos viendo. Con ese antecedente veamos qué dice la legislación mexicana sobre el almacenamiento. El problema aquí es que hay 2 posiciones. En algunos casos se considera que el almacenamiento es parte de la generación y en otros se considera que es parte de la transmisión. Por ejemplo, las bases del mercado dicen que es parte de la generación, ¿no? Pero hay algo curioso. El concepto de almacenamiento de electricidad no encuadra bien en el concepto de planta de generación, tal y como lo define la ley de la industria eléctrica. Una contradicción, ¿no? Si fuera así, si fuera el almacenamiento generación, entonces diríamos es una actividad abierta a la inversión privada. Porque ya lo vimos, la generación está abierta a la inversión privada y quedaría regulada por la Comisión Reguladora de Energía. Contrario, si consideramos que es parte de la transmisión, como lo consideran tanto la ley de industria eléctrica como la ley de la transición energética, entonces hay otras consecuencias. El almacenamiento estaría vinculado al tema de redes inteligentes. ¿Qué son las redes inteligentes? Para que me entiendan fácil, las redes inteligentes se han considerado la Internet de la electricidad. Y lo puedo ejemplificar con un parangón. ¿Quién de aquí tiene teléfono inteligente? ¿Quién tiene todavía un Nokia de esos que nada más tienen números? Lo puedes prender, lo puedes apagar y puedes hablar por teléfono y se acabó. De la misma manera, una red inteligente
bajo esta óptica tendría sistema de almacenamiento, sistema de regulación, digamos, tomaría mucha energía de muchas fuentes y la iría enviando automáticamente a los distintos consumidores, porque es inteligente, ¿no? Si fuera así, entonces el almacenamiento sería no actividad liberada, sino actividad estratégica. Es diferente, ¿no? Entonces, ambos tratamientos están en la legislación mexicana y eso no es apropiado, ¿no? Bueno, yo creo que el almacenamiento de electricidad debe ser regulado como el quinto eslabón de la cadena productiva de la electricidad, que hoy tiene solamente 4 etapas. ¿Por qué? Uno, porque el almacenamiento de energía, como ya dije, no cuadra en el concepto de generación que tiene la ley. Segundo, al considerar el almacenamiento de electricidad como una parte de la generación, no se pueden incluir todas las tecnologías de almacenamiento. Quizás las baterías sí, pero otras no. Tercero, si el almacenamiento de electricidad es considerado como parte de la transmisión, entonces, como ya dije, es una actividad reservada al Estado, no habría inversión privada. Yo creo que considerar la construcción y la operación de sistemas de almacenamiento de electricidad como una actividad específica abierta a la inversión privada, pero regulada, podría dar mayor certeza jurídica. Haciendo un parangón, en el proceso de la industria de los hidrocarburos, el almacenamiento de hidrocarburos es una actividad privada y diferente a las demás. Entonces, deberíamos ser coherentes al regular los distintos temas de energética. Ahora, como este es un tema nuevo, la posición que tome México al respecto podría influir a otros países. Podríamos ser la punta de lanza, porque es un tema novedoso en todo el mundo, como ya lo comentamos. Esto nos lleva a las siguientes conclusiones. El almacenamiento de electricidad y la innovación tecnológica pueden jugar un papel muy importante, yo diría que fundamental, para que México cumpla con esas dos metas. Uno, reducir emisiones de CO2 y dos, transitar hacia fuentes renovables. Sin embargo, las regulaciones, a pesar de que tenemos una reforma energética con nuevas leyes energéticas, el derecho y las regulaciones vigentes, como ya vimos, no son eficientes, más son contradictorias al tratar el tema del almacenamiento de electricidad. Por lo tanto, es indispensable, si queremos cumplir con estas metas, que además debo decir, esas metas están en las leyes, pero derivan del Acuerdo de París, donde México asumió esos compromisos voluntarios. Si queremos cumplir con esas metas, es indispensable legislar en materia de almacenamiento de electricidad, y con eso concluyo.